Amados, ¿cómo están? ¿Se escucha? Llegó la Pati de su viaje. Qué bendición, Pati. Bueno, aquí estamos nuevamente, otra vez, para compartir su poderosa y eterna palabra del Señor. ¿Sabes cuánto nos edifica la palabra del Señor? No me canso de decirlo ni repetirlo. Cuánto la palabra del Señor trae nuevas fuerzas, trae una nueva visión, despierta muchas cosas que están dormidas. Por eso el título de hoy es el llamado a la fe, el llamado a la fe que Dios nos está haciendo, que Dios nos está invitando. Usted sabe que el Señor nos invita, nos llama, nos pide. Él tiene una multiforme gracia de llamar tu atención, de tener un llamado para tu vida, de distintas formas. Nunca te centres o en una creencia de cómo crees que Dios te está llamando para algo. Mi llamado completamente va a ser completamente distinto a tu llamado y así sucesivamente. Lo importante de esto es que nosotros tengamos la intención de ser llamados, la intención de que el Señor nos saque del montón, nos saque del anonimato, nos lleve a su momento, a su tiempo. Y eso es lo que yo puedo ver en su palabra, cómo el Señor está teniendo un llamado constante a cada uno de nosotros a la fe. Es un llamado de Dios con una multiforme gracia de distintas formas, distintas maneras. Y muchas veces no se sabe interpretar ese llamado de Dios. Muchas veces no lo puedes comprender ese llamado del Señor. Mira, para gente que haya reconocido a Jesús como su Señor y como también para gente que no lo haya reconocido, gente del mundo que uno lo pueda haber perdido o lo pueda ver lejos de Dios. El llamado del Señor, nadie puede decir con tanta certeza cómo Dios llama a alguien. ¿Sabes por qué? Porque el llamado es personal. El llamado muchas veces es íntimo. El llamado le habla a tu vida, a tu entendimiento. Cuando alguien tiene un llamado por Dios a su vida, esa persona no es igual a los demás. Tiene esa característica. Dios escoge algo que nosotros no podemos comprender ni entender. Pero lo que Dios llama de tu vida, te está llamando a que lo obedezcas, te está llamando a una temporada, te está llamando a cualquier cosa, es porque hay algo especial que muchas veces no lo conocemos, no lo podemos descubrir. Dentro de esa persona hay una forma especial de entender a veces la palabra del Señor. Otra cosa es que no quieran obedecer, pero muchos sabemos que Dios llama. Muchos sabemos que tenemos una sintonía, una sensibilidad hacia Dios distinta de los demás. Y eso es algo que no te va a dejar tranquilo nunca. Yo estoy hablando del llamado, no estoy hablando de esas personas que terminan obedeciendo o desobedeciendo. Solamente estoy hablando del llamado que Dios tiene a esa vida que muchas veces te incomoda, que muchas veces te tiene conectado, acá escuchando una palabra. Dentro, se lo vuelvo a repetir, dentro de esa persona hay una forma especial de entender la palabra, el mensaje de Dios. Hay un nivel de compromiso a Dios incomprensible para alguien que no tiene el llamado de Dios.
Tú empiezas a hacer cosas, a preguntarte cosas que otros no se preguntan. Empiezas a cuestionar cosas de la vida que otros no se cuestionan. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios empieza, Él sabe cómo llamarte, Él sabe cómo llamar tu atención. Otra cosa que tú le obedezcas o le desobedezcas. Pero yo creo que el Señor está haciendo llamados de fe constantemente. Yo creo en ese Dios que cada día está teniendo un momento para tu vida, pero muchas veces por los quehaceres o por las creencias no podemos atender ese llamado. Cuando Dios nos empieza a llamar, se nota al tiro una diferencia, es que somos diferentes a los demás. Cuando empezamos a tener esas cositas en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Dios es real, de que Dios quiere cambiar tu vida, de que Dios quiere transformar, de que Dios quiere llevarte a algo nuevo, eso ya te hace especial, porque no todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo ve. Y cuando tú atiendes el llamado del Señor, empieza a venir esa transformación, esa pasión. Es una carga divina, es un peso de gloria, es el fuego que no te deja tranquilo. Por eso el llamado de Dios, atiéndelo. En la área que sea, atiéndelo. Ya dejemos de ignorar el llamado de Dios a dar el paso de fe que Él está demandando. El llamado de Dios genera una dependencia al Espíritu Santo. Lo primero que despierta es que despertemos a lo que Él nos entregó, lo que Él nos regaló. Es un regalo tener al Espíritu Santo. Él vino a consolarnos, Él vino a ayudarnos, Él vino a habitar en nuestro hombre y mujer espiritual. Por eso lo primero que despierta el llamado es, es, es a generar una dependencia al Espíritu Santo. El llamado de Dios también genera una necesidad del Espíritu Santo. Yo no podría estar parado aquí si no estuviera el Espíritu Santo. Yo no podría predicar si no estuviera el Espíritu Santo. No se puede. Nadie podría durar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no da. Tus capacidades no dan. Es el Espíritu el que nos fortalece. En su palabra, Él nos renueva. El llamado de Dios despierta en el corazón de una persona al creer y a obedecer. El llamado de Dios despierta en el corazón de una persona a creer y a obedecer. Eso es lo que genera cuando Dios llama. Yo luego todo esto te lo voy a decir bíblicamente. Todo esto lo escribo cuando veo los pasajes, cuando veo la historia, cuando veo lo que Dios hizo con sus hijos, con los que Dios llamó, con los que Dios apartó, con los que Dios lo hizo su discípulo, con los que Dios los pasó a ser sus íntimos y le encomendó el Evangelio. Entonces, todas estas cosas que escribo es lo que puedo ver en ese hecho, en esa situación. El llamado de Dios despierta tu sensibilidad a que Dios te hable. Despierta la sensibilidad de tus oídos. El Señor te capacita. Está ahí. Empieza a mostrarse Él en su presencia. Y nosotros tenemos que aprender aquello para empezar a relacionarnos con el Señor. Porque la relación con el Señor no es con emoción. Dios no se relaciona en tu carne. Dios no se relaciona en tu alma. Dios se relaciona en el Espíritu. Eso hay que entenderlo.
El llamado de Dios despierta una nueva relación con Dios. El llamado de Dios despierta una necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en mi vida no es opcional, porque sin ella muero. Nadie puede predicar, nadie puede ministrar si es que no hay algo que lo sustente. Mucha gente inicia, y de esto conozco, muchos hombres he visto que han iniciado pastorado, han iniciado liderazgo, han iniciado predicaciones por las redes sociales, pero con sus capacidades, con su intelecto, con su conocimiento. Y dejan de lado el compromiso, dejan de lado la búsqueda, dejan de lado al Espíritu Santo y terminan dejándolo todo, abortando, terminan dolidos. ¿Sabes por qué? Porque el que predica no crea que es un acto inocente. Al exponer la palabra del Señor ya te convertiste en se busca. ¿Y quién quiere tu cabeza? Satanás. El momento que tú empiezas a proclamar el reino de Dios, el momento que tú empiezas a arrebatar, a predicarle a las almas perdidas, a las que necesitan, a las que le estás alentando su vida día a día, que no aborten el propósito de Dios en su vida, te hiciste de un enemigo. Te hiciste ya se genera un complot a tu alrededor. El enemigo Satanás empieza a usar a los suyos, a esos que están consagrados para él, los brujos, los satanistas, los intercesores, diabólicos, todos aquellos que naturalmente funcionan, no tan solo en lo espiritual, sino que satanistas empiezan a poner tu nombre en una lista y empiezan a pedir tu cabeza, empiezan a pedir tu muerte, empiezan a pedir que todo te salga mal, empiezan a enfermarte, empiezan a buscar tocar tu carne, porque yo sé, porque es lo que vivo. Yo sé cuando el diablo viene a tocar mi carne. Entonces, si tú no sabes que Dios te llamó, que tienes un llamado de Dios y no has despertado la pasión, el anhelo ardiente de ser llenos de la unción del Espíritu Santo, tu enemigo te derriba fácilmente. Por eso conozco gente que queda a medio camino. Empiezan con una intención, una motivación, que la motivación es solamente el motor de partida para muchas cosas, pero no te va a hacer andar. Y esos brujos o satanistas todos los días piden algo para tu vida. Todos los días esos brujos o satanistas mandan a los espíritus peores, a los que te conocen, a los que un día salieron de tu vida y quieren volver, los satanistas, espiritistas, sacerdotes diabólicos y todo esto empiezan a pedir tu cuerpo, tu carne, empiezan a hablarle a tus sensaciones, a tus emociones, empiezan a tocar tu entorno, empiezan a manifestar muchas áreas. ¿Para qué? Para que caigas. ¿Para qué? Para que no perseveres. ¿Para qué? Para que no atiendas el llamado de Dios. Esto no es un juego. Por eso te aconsejo que el llamado de Dios lo acojas. Y donde tienes que ir a buscar fortalecerte, nutrirte, es en su fuente, en la fuente inagotable de su palabra, donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, ahí en el lugar donde nosotros vamos a beber de Él, alimentarnos de Él. Como todos los cristianos que perseveramos, todos los ministros que predicamos, todos aquellos que llevamos una palabra, que no nos avergonzamos del Evangelio, sabemos que tenemos la fuente de Dios, que es la vida eterna, que renueva toda nuestra vida, que por eso si el enemigo quiere venir a atacar algo de tu carne y la puede destruir, nosotros nos vamos a la fuente y la regeneramos en su presencia. Eso viví ayer, eso el Señor me ministraba ayer. Por eso predicar el Evangelio no es un acto inocente.
El momento que tú te involucras con el Señor, hay un enemigo que está mirándote, está escuchando tus palabras, si son genuinas, si no son genuinas. Por eso, si atiendes el llamado de Dios, el Señor despierta la sensibilidad a Él, a que atiendas a su voz, atiendas a su palabra, a que recibas lo que Él tiene para ti, que aprendas en la intimidad con Él, a restaurarte, a renovarte, a sanarte, a tener una visión no de corto plazo, sino de largo plazo, que se llama reino, que se llama eternidad. La unción del Espíritu Santo no es opcional, es que el predicador tiene que tener la unción. El predicador no puede predicar por convencimiento, no puede predicar porque conoce la historia, porque conoce la palabra. No, el predicador tiene que predicar porque tiene unción en su vida. Hay algo que lo testifica, hay algo que ese llamado acogió y el Señor dijo, es digno de recibirlo. ¿Para qué? Para hacerle frente a tu adversario, para hacerle frente a todas esas puertas que se cierran, para hacerle frente a todos esos malos caracteres que atacan tu obra, el ministerio. Para eso es necesario estar ungido, para eso es necesario que haya unción en nuestra vida. El llamado del Señor te hace sensible a la voz de Él, unge tus oídos, prepara tus oídos para que aprendas a escuchar a Dios, no como la gente quiere escucharlo, sino que hay una sintonía, una sintonía especial que muchas veces no está en tu dimensión, no está en tu entendimiento, no está en tu emoción, no está en tu carne. Es, esa sintonía con la voz del Señor, para escuchar la voz del Señor, está en una dimensión de acoger el llamado genuino. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sabes por qué? Porque cuando nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 13 versículo 8, dice Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y lo que está escrito en su palabra sigue vigente. Hoy día la modernidad ha hecho de que muchos se equivoquen, que muchos se olviden de esta palabra. ¿Por qué? Porque hay mentiras, hay engaños. Y cuando no te relacionas, cuando tu sensibilidad no está hacia el Espíritu Santo, sino que tu sensibilidad está hacia el mundo, estás haciéndote sensible y alimentándote y nutriendo y sintiendo todo lo del mundo, que es confusión, caos, es donde gobierna el enemigo, y dejaste la sensibilidad al Espíritu Santo, que es el que te va a decir la verdad, es el que te va a decir el camino, es el que te va a mostrar cuál es la verdad de todas las cosas. Es el que te va a dar la confianza, la seguridad de lo que estás haciendo. El mundo te podrá decir aborta, déjalo, aparta, te cansaste, pero el Espíritu Santo tiene otra palabra. La palabra de Dios tiene otro camino para tu vida. Dios trata con el espíritu del hombre, no trata con tu emoción ni tu necesidad. Dios trata con el espíritu del hombre. Recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios va a tratar en tu espíritu. ¿Sabes tú que yo muchas veces termino aquí cuando está muy fuerte la presencia, el Espíritu Santo? Yo termino aquí los lunes, los jueves o los días que predico para otro lado, no sé. Termino acá, cierro el computador y empiezo a recibir cosas en el espíritu, en mi vida, en el espíritu, cosas del Señor que no entiendo. Que está la sensación, está ahí. Tengo solamente una frase, una palabra, y cómo lo saco a la luz.
cómo lo llevo al plano natural, cómo lo llevo a la realidad, cómo lo llevo a este mundo. Y ahí es donde viene el trabajo, la perseverancia, la ayuda del Espíritu Santo para sacar a la luz el mensaje. Usted cree, voy a cumplir 600 mensajes. El año 2025 hice 80 mensajes. 80 mensajes que me tomaron horas, días. Eso no lo pudo haber hecho un hombre. Yo no podría haberlo hecho. Es por el Espíritu. Entonces requiere tiempo. Dios le habla a tu espíritu, pero requiere que tú te pongas atención a las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para que las puedas desarrollar. Mira, todos los hombres que subieron al cielo, todos los hombres que fueron llevados al cielo tuvieron una palabra en común, que eran cosas indescriptibles, que no existen las palabras, las cosas que vieron en los cielos, no existe cómo explicarlo. No hay lenguaje, no hay palabras que se puedan explicar lo que vieron en los cielos. Escudriña, lee la palabra. Imagínate cuando Dios le habla a tu espíritu. No es de algo que recibes al instante, no, hay cosas que tienes que ir ahí depurando, que tienes que rumiar, que tienes que ir a la fuente de la revelación del espíritu. Por eso un cristiano no tiene que estar desarmado, un cristiano tiene que estar armado. No tan solo sacamos el pecado, no tan solo dejamos de desobedecer, sino que empezamos a agregarle cosas a nuestra vida, ámbitos, áreas, tantas cosas que tienen que ser esas nuevas que no conocemos. ¿Para qué? Para predicar la palabra del Señor. Muchas veces el llamado de Dios, ese llamado de Dios fallido para tu vida, ocurre por estas razones. Esto lo escribí hoy día, por la experiencia, por lo que podemos ver en las personas. Dios, muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque para ser escogido tú tienes que renunciar a todo y acoger el llamado de Dios con todo tu corazón. Por eso te lo digo, esto te lo voy a dar bíblicamente. Te voy a tocar un hombre de Dios. Pero hay otros que tienen el llamado del Señor una y otra vez. Sabes que yo conocí una persona que 8 años el Señor la llamó, la llamó, la llamó, la llamó. Y en esos años yo le prediqué muchas veces. En esos años yo siempre le dije, acoge el llamado del Señor, el Señor te quiere para algo porque tienes algo que Dios vio en tu vida y lo quiere exponer, lo quiere trabajar, así como escogió a sus discípulos, Dios te quiere escoger. No sé qué vio Dios en ella, pero sí sabía que Dios tenía algo con ella. Y me acuerdo que 3 veces ella me contó que había soñado que el Señor la llamaba, que había soñado que tenía un lugar en una iglesia, pero ¿sabes qué? No acogió el llamado. Y hoy día está bajo 2 metros, bajo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un llamado fallido. El llamado, muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿cuándo falla esto? Cuando tú no estás dispuesto a atender el llamado de Dios. Hay un techo en tu vida, un techo de las experiencias pasadas. Y yo me acuerdo que la excusa que esta mujer tenía era lo que ella veía en su familia cristiana. Y que su familia cristiana nunca daba buen testimonio. Y ella no quería ser como eso, pero ella tampoco puso nada de su parte. Yo me acuerdo que esa era una de las excusas. Eso era lo que lo alejaba. Entonces tenía un techo de las experiencias, de lo que ella veía, de lo que ella se relacionó, y no quiso acoger el llamado del Señor. También está el que yo lo intenté y no funcionó. A mí hay mucha gente que me dice, no, cuando yo más oro, empiezo a buscar al Señor, más problemas se levantan. ¿A quién no le ha pasado?
Cuando más anhelo y deseo del Señor, más puertas se me cierran. Sí, sí, porque creerle al Señor, acoger el llamado del Señor no es un acto inocente. Hay un acto que te compromete. Y ese comprometer, eso que empiezas a abandonar lo que te tenía controlada, lo que te tenía controlado, lo que dominaba tu vida, el pecado, tantas cosas. Eso que empiezas a soltar, que empiezas a dejar porque empiezas a amar el llamado del Señor para tu vida, esos mismos se empiezan a levantar en tu contra y empiezan a llamar a otros y dicen, ahora esa estrategia ya no me sirvió, ahora voy a usar otra estrategia con ella, con él, ahora voy a usar otra estrategia y le voy a cerrar puertas y le voy a quitar esto y voy a hacer esto otro y voy a hacer esto otro. Se te asignan principados, se te asignan demonios, se te asignan sacerdotes satánicos, brujos, satanistas, se te asignan. ¿Por qué? Por la devoción de acoger el llamado de Dios. He visto gente perder porque no acogió el llamado de Dios. Que no seas uno de ellos. No creas que la iglesia te va a salvar. No creas que el pastor te va a salvar. Lo que te va a salvar es la obediencia. Lo que te va a salvar es la fe. Lo que te va a salvar es la perseverancia. Esforzados y valientes. El evangelio no es para cobardes. Y si Dios te llamó es porque está viendo una mujer valiente. Si Dios te llamó es porque está viendo un hombre valiente y tú no lo sabes. A veces tenemos una creencia de la valentía desde otra perspectiva, desde otra manera. Pero lo que Dios quiere es que despiertes al llamado de Dios. Que no sea un llamado fallido, que ya lo intenté y no funcionó. Que no seamos esas personas que vamos dirigiendo nuestro futuro mirando por el espejo retrovisor. Vamos hacia adelante, pero siempre estamos mirando el pasado, sin rumbo, sin dirección. Creemos que avanzamos, pero no avanzamos. Tomando decisiones basadas en lo que falló. ¿Sabes cuánta gente dice, no, 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 no voy a tomar esta decisión de nuevo porque yo ya me equivoqué, ya fracasé? Y eso te limita, eso te hace ahí detenerte. Por eso muchos llamados fallidos tienen que ver con nosotros, con nuestras experiencias, nuestras malas experiencias. Por eso tienes que saber que tu pasado no determina tu futuro. Y eso tienes que hacerte libre. Tu pasado no determina tu futuro. No importa cuántas veces hayas fracasado en el área que sea. Tienes que darte una oportunidad en Cristo. Una oportunidad al llamado de Dios. Una persona, tú no necesitas un esposo, no necesitas a tus hijos, a tus hijas, no necesitas a tus nietos, no necesitas mejor trabajo, no necesitas mejor ingreso. Tú lo que necesitas es acoger el llamado de Dios con todo tu corazón. ¿Para qué? Para que no sea un acto fallido. Que tu fracaso de ayer no limite las posibilidades del mañana, de tu futuro. Tenemos que aprender a cortar. Es el tiempo de romper con el pasado, con los temores, los fracasos, las ruinas, los dolores, las angustias del pasado. Muchas veces no queremos tomar desafío por no querer volver a encontrarnos ni a repetir ese dolor. Pero eso es importante, que aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es importante que tú y yo aprendamos a dónde dirigirnos, la fuente que nos espera, la fuente asignada para ti y para mí, para ir a buscar el confort que necesitamos, las nuevas fuerzas, para ir a buscar y a recordar que la palabra de Dios es victoria en nuestra vida cuando nosotros la obedecemos. Si no hay nada, no existe ni Satanás más poderoso que la palabra de Dios.
La palabra de Dios es poderosa, es más poderosa que todo lo que existe, de todo lo creado. La palabra de Dios fue hecha con el poder de Dios, fue escrita con esfuerzo, con sacrificio, con verdad, con justicia, con poder, con gloria, con eternidad. Ama la palabra. Acoge el llamado amando la palabra del Señor. Y mira, yo hoy te quiero exponer a alguien que hoy día me ha ministrado mucho, siendo que me sé la historia 1000 veces. Lo he leído 1000 veces, lo he visto 1000 veces en las películas, pero hoy día me ministró. Hoy día tocó mi corazón como nunca antes y me permitió ver cosas que antes no veía. Esa es la renovación del Espíritu. Esa es la revelación que Dios tiene en su palabra para aquellos que acogieron el llamado de buscar lo nuevo del Señor. Mira en San Lucas capítulo 5 versículo 4 y 5. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, esta es la historia para que después ustedes la lean, pero Jesús estaba predicando. Y cuando terminó de predicar, dijo, vio a una barca, dos barcas que estaban ahí y estaban lavando su red. Y se le acercó Jesús, les pidió si podía subirse a la barca para predicar desde ahí a la multitud. Y luego dijo esto, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, Pedro, bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Jesús había predicado a la multitud, había visto a estos dos hombres que estaban ahí en la barca lavando sus redes. Se le acerca Jesús, se subieron y luego Jesús tiene esta genial idea, estas cosas que solamente provienen de Dios. Por eso tenemos que aprender a entender al Señor, como dice su palabra en Jeremías, atiendan, alábense de entender y conocer a Dios. Entonces Jesús le dice, ir a pescar nuevamente, echar las redes de nuevo. Y respondió Simón, le dijo, maestro, ya sabía quién era Jesús. Le dijo, toda la noche hemos trabajado. Y esto es lo que me impresiona de Dios. Por eso cuando digo Dios nunca va a mirar tu cansancio, nunca lo va a poner como excusa, nunca va a poner por lo peor que puedas estar pasando, viviendo, nunca va a ser excusa para tu vida, para justificar la desobediencia de tu vida, de tu corazón. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque Dios, sabiéndolo todo, sabía que los que estaban lavando en la mañana en la red era porque en la noche habían salido a pescar. Pídale usted algo a alguien que ha trabajado toda la noche y que no ha dormido y que más encima le fue mal. Pídale algo. ¿Cómo le va a responder? Pregúntese si va a tener el corazón, la voluntad para hacerlo. Pero mira lo que cuando Dios llama. Mira cuando Dios llama, Dios sabe a quién llama. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero mira la palabra clave, que esta es la que me mató. Le dice, más en tu palabra echaré la red. Hay un momento definitivo en nuestra vida. Hay un momento de quiebre en nuestra vida. No importando tu cansancio, no importando tu fracaso, no importando lo mal que te pueda estar pasando, no importando nada. Hay un hombre que nos enseña y dice, ¿sabes qué? Tu palabra es más valiosa que mi cansancio, que mi fracaso, que todo lo que me esfuerzo, de todo lo que trabajo, de todo lo que he hecho en mi vida, hay algo más valioso, que es tu palabra. Y cuando Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red, ¿qué pasó? Aquí es conocido como la pesca milagrosa. Aquí es cuando fue y echaron la red y se llenó de peces. Y fue tanta la multiplicación que Simón llamaba a sus hermanos y llamaba a sus vecinos para que fueran a buscar más pescado. ¿Por qué? Porque fue una pesca milagrosa.
Y luego Jesús en el versículo 10 le dice, Pedro, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira cómo Dios cambia cuando acoges el llamado. Que hoy día yo oraba, me quebraba delante del Señor. ¿Cuántas veces yo he predicado y he encontrado puertas cerradas? ¿Cuántas veces he predicado y he escuchado críticas? ¿Cuántas veces he predicado y he escuchado burla, quejas? ¿Cuánta gente de personas, de cristianos, que en vez de bendecirte te maldice? ¿Cuántas veces? Por eso un predicador no puede estar de pie si no está lleno de la presencia del Señor. Por eso que el Señor nos enseña a ser llamado a personas que están dispuestas a obedecer la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, hoy Padre, que sea este tiempo, yo he declarado por mucho tiempo que este año 2026, Señor, sean personas como Pedro, que por causa de tu palabra, Señor, estén dispuestas a ir a mogar mar adentro, ir a pescar, Señor, y que se conviertan en pescadores de hombres y pescadores, Señor, de tu reino, Padre. Por muchos años he predicado con puertas cerradas, con muchos años he predicado con gente de muy mal carácter. Gente que no te bendicen, que te maldicen, que te critican, que te juzgan. Por eso sé que estoy ungido, porque conozco otros que por menos han dejado, por menos han abortado. Y aquí sigo, y hasta las botas puestas hasta el final, hasta los últimos días de mi vida, voy a predicarle al Señor. Por eso Santiago 1:21 dice, acepten con humildad la palabra del Señor. Acepten con humildad la palabra del Señor. Atiende el llamado. Atiende el llamado del Señor con humildad. Y sé como Pedro, que puedas decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, no creo, estoy incrédulo por causa de mis porrazos, de mis heridas, de mis frustraciones, de mi fracaso, ya no quiero creer. Eso es lo que le dijo Pedro. Pero que esta vez y este era el deseo de todo mi corazón, de poder soltar esta palabra sobre tu vida, en tu corazón, que puedas decir, esta vez lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Esta vez lo voy a decir por esta palabra que he recibido en mi corazón, que voy a coger el llamado del Señor, eso que Dios vio especial en mí, eso que Dios apartó para mí, eso que Dios tiene guardado ahí para mí, Señor. Yo lo voy a tomar, lo voy a coger, Señor, lo voy a recibir y voy a esforzarme y perseverar y no tan solo me quedaré con el llamado, sino que iré y iré avanzando para ser discípulo, para llegar a ser íntimo con Él. Eso depende de ti. Eso depende de cada hombre, de cada mujer. Cuando vino el llamado del apóstol Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia, un hombre que mataba. Él fue el que mató al primer mártir de la iglesia de los cristianos y en lo que se convirtió. En Hechos capítulo 15, donde se crea o se hace el primer cónclave, perdón, el primer concilio de la iglesia evangélica en el año 50, 15 años o 17 años del fallecimiento de Jesús y de la resurrección, cuando cada uno estaba haciendo lo que Dios le había encomendado, lo que Jesús le había encomendado. Jesús les encomendó a los 12 que predicaran a los judíos. Pero luego hubo un mover donde Dios se le aparece al apóstol, a Saulo, y lo convierte en Pablo. Y Pablo acoge ese llamado que no era para los judíos, sino que era para los gentiles, para nosotros.
y donde Él escoge ir a predicar a todos los lugares y que no fue fácil. Donde más predicó fue en Grecia. En Grecia donde fue a pelear directamente con el diablo y con todo lo que existía ahí. Y fue tan exitoso el evangelio que llevó que los judíos empezaron a recibir cristianos que venían en el nombre de Jesús. Y para ellos se provocó una confusión. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cómo si Jesús nos dijo que nosotros los discípulos teníamos que ir a los judíos? Pero ahora están viniendo cristianos que no son judíos. Y por eso se hace el primer concilio en el año 50. Y ahí es donde Santiago, con los discípulos de Jesús, los apóstoles, y Pablo, concuerdan que a los gentiles no se les podía pedir la circuncisión ni decirle lo que los judíos comían, sino que teníamos que ser libres. Léalo, está en Hechos 15. Pero mira, lo que me llama la atención fue tan poderoso el mensaje del apóstol, que empezó a llamar la atención de todo ese sector y se convirtieron a Cristo. Y sabes tú que quise profundizar en qué fue lo que a ellos lo hizo cambiar. Por eso he partido diciendo que cada uno que acoge el llamado no es un acto inocente. Acoger el llamado es que se te vas a meter en una prueba. Querer hacer la voluntad de Dios, te vas a meter en una prueba. Y mira, cuando Pablo se fue a los griegos, donde estaban todos los dioses, desde Zeus hasta abajo, Zeus es el diablo, es una invocación al diablo, con toda una cultura que nacía bajo las creencias de la idolatría y el paganismo, donde cada hijo era presentado a estos dioses, donde en los hogares habían altares para cada uno de estos dioses. Todos estos les pertenecían a quien invocaban y que no era precisamente Dios. Era todo lo diabólico y siniestro y todo lo que Dios aborrecía. Pero fue tan poderoso el llamado del apóstol Pablo que lo acogió, lo tomó y lo llevó por una palabra tan potente que empezó a transformar la vida de aquellos. Y sabes qué, hay algo que una palabra que se usó, que para nosotros marca una tremenda separación de cómo tú y yo interpretamos la prueba. Nosotros la prueba la interpretamos como significa para nosotros dolor, sufrimiento, momentos que no queremos vivir. Eso es para nosotros la prueba, ¿verdad? ¿Cuánto entendemos eso? La prueba para nosotros no es algo grato. Todos quisiéramos saltarnos la prueba, pero la prueba tiene sentido. Entonces yo hoy día yo pensaba y decía, ¿cómo se pudo romper con todo aquello? ¿Cómo este hombre, este ungido pudo romper? Y me fui a buscar la palabra prueba para ellos. Porque yo sé como cristiano, como pastor y tantos años que he predicado que cada vez que quiero acoger el llamado de Dios, que quiero acoger una palabra, una promesa del Señor, el enemigo se va a levantar. Y viene la prueba, y viene la prueba de la fe. Yo lo sé, usted también lo debe saber. Y sabes, el significado griego que le dieron a la prueba, búsquelo, está en internet, se llama dokimión, dokimión. Pero mira el significado.
Dice, no es tan solo prueba superficial. No es una prueba superficial. No tiene que ver con la dimensión que nosotros conocemos, sino que es un examen profundo que busca la validación. Ese es el sentido, esa es la traducción que los griegos tienen en esta palabra. Pero mira, yo te la voy a leer más simple ahora. Cada vez que seas probado es una oportunidad para que seas hallado digno de confianza. Pero para nosotros, ¿qué es la prueba? ¿Qué es ser probados cuando cogemos el llamado? Ay, vamos de nuevo por esto. Ay, Señor. Oh, ayúdame, Señor. Ten compasión de mí, Señor. ¿Sabes qué? La oración no te exime del proceso. Jesús oró en el monte y no lo eximió de la cruz. Eso no nos podemos olvidar. Cada vez que acojamos el llamado, quiero que te grabes esto en la tabla de tu corazón, en el entendimiento, en tu mente. Cada vez que acojamos el llamado, sabes que va a venir la prueba, pero no la llames como prueba, como dolor, sino que es la oportunidad para que seas hallado digno de confianza. ¿Quieres ese galardón? ¿Quieres ese título en tu vida? Ser digno de confianza, que no salimos corriendo a la primera, que no somos cobardes, que si Dios nos está llamando a fortalecernos en el espíritu, que lo hagamos, que si Dios nos está llamando a predicar su palabra, que lo hagamos, que si Dios nos está llamando a obedecer las cosas que jamás pensábamos que íbamos a obedecer, que lo hagamos sin dolor, sino que seamos hallados dignos de confianza, que si el enemigo se está levantando con pruebas, que tú decías en tu corazón, esta es la oportunidad que tengo para ser aprobado. Esta es la capacidad que tengo para que los ojos de Dios estén puestos en mi vida y me encuentre hallado digno de su confianza, un hombre y una mujer digna que no se avergüenza del poder de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, del poder del evangelio. Esa es la oportunidad que tú y yo tenemos. No permitas que el llamado fracase en tu vida, sino que acoge el llamado del Señor con la prueba. Dale el sentido que estos hombres y mujeres, los griegos, le dieron hace 2000 años, que no importando su mundo, donde ellos vivían, donde ellos realmente pagaban un precio satánico, diabólico, de todo lo que los rodeaba, de la cultura que los rodeaba. Imagínense renunciar a eso. Imagínate a renunciar al satanismo, a renunciar a la idolatría, al paganismo. Imagínate cómo eran mirados cuando Dios escogía, atendía a ese hombre, esa mujer, el llamado de Dios para sacarlo de las tinieblas a la luz. El precio que pagaba, la prueba que tenía que soportar. Por eso hoy día yo quebraba mi corazón y decía, Señor, ¿cómo esta palabra prueba para nosotros es tanto sacrificio, tanto dolor, tanta falta de interpretación o de darle sentido equivocado, Dios? Sin ver la oportunidad que tenemos, Padre, de ser hallados dignos de confianza. Mira cómo no hemos perdido galardones. Mira cómo no hemos perdido coronas. Mira cómo no hemos perdido bendición de lo alto. ¿Por qué? Porque miramos esta palabra tan diminuta, tan pequeña, como algo tan terrible, como un virus pareciera que nos viniera a hacer daños en nuestra vida. Cuando al contrario, tenemos la oportunidad de ser hallados dignos de toda su confianza, de que el Señor pueda seguir depositando verdad en nuestra vida, que pueda el Señor venir a depositar nueva revelación, una nueva temporada, que venga a poder el Señor a depositar en nuestra vida vino nuevo, vino nuevo.
pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere. Por eso la oración no te exime del proceso. La oración no cambia tu carácter. El proceso cambia tu carácter. ¿Cuánto están entendiendo? Mira, conozco gente que ora y que ora y que ora. Salen de la oración y son los más orgullosos, los más incrédulos, los más falta de amor, de misericordia que conozco. Llenos de su verdad, llenos de sus creencias, no transmiten vida, no transmiten nada. ¿Por qué? Porque la oración no cambia tu carácter. Es el proceso el que cambia tu carácter. Es el proceso de Dios el que va a transformarte, así como lo hizo con cada uno de estos hombres que les menciono. El proceso transformó su carácter. Moisés era un hombre que pasaba orando. ¿Usted sabía eso? Que se dice que oraba 7, 8 horas, que estuvo 40 días, 40 noches orando. Era un hombre de oración, pero tenía mal carácter. Y Dios terminó diciendo, este es el hombre más manso que pisa la tierra. Recuerden que sus 40 años fue como general de los egipcios, donde fue formado con toda la autoridad, con todo el ego, y luego el Señor lo saca y lo lleva por 40 años en su primer desierto. ¿A qué? A formar su carácter, a procesar su carácter. A los 80 años el Señor lo llama para libertar a un pueblo. Y luego vino su segundo desierto por 40 años más. ¿Es necesario los desiertos? Sí. Si pudiéramos aprender a ver lo que Dios tiene para nosotros, los regalos que Dios tiene, las formas que Dios tiene de transformarnos, no de moldearnos, de transformarnos en el desierto, tú y yo seríamos muy distintos. El evangelio que se predica nos enseñaría muchas otras cosas más, pero siempre es más fácil hablarte de que recibas la bendición sin proceso, y eso no existe. Eso muchas veces te lo da el diablo, aún en las iglesias. Aprendamos, nutrámonos del Espíritu Santo, que Él nos va a dar la verdad. Él nos va a traer la verdad. Él va a traer luz. Él va a cambiar todo. Así que anhelo de todo corazón que acojas el llamado del Señor y que puedas decir esta vez, más en tu palabra lo haré. ¿Cuánto están dispuestos en su corazón? La disposición del corazón. ¿Sabes cuántas formas, palabras busco para poder expresar el Evangelio? Para poder expresar eso que le habla a mi espíritu, que es del Espíritu Santo. Por eso no se puede con poco tiempo y el Señor me ha permitido tener algo de tiempo. Yo el otro día le decía a mi esposa cómo quisiera tener más tiempo para Dios, pero lo que tengo, lo ocupo. Lo que tengo, lo hago producir. Lo que tengo, no pierdo el tiempo. Y eso es importante, que puedas acoger el llamado del Señor para ya no perder el tiempo. Deja las excusas, porque no va a haber ninguna excusa que te justifique delante del Señor. El Señor conoce tu cansancio, el Señor conoce que has trabajado duro y que te has esforzado, y el Señor conoce todas las cosas. Por eso cuando el Señor te pide algo, más vale que no se lo niegues. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque está escrito en su palabra. Hazlo, porque no vas a tener excusa para decir fue mi esfuerzo, fue el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, yo fui la que me quemé las pestañas, yo fui la que me levanté, yo fui la que tuve que soportar, yo fui la que dice, no, no, si Dios te está pidiendo algo, hazlo.
porque Dios no mira las excusas. Dios no mira las justificaciones que puedan ser válidas, que puedan ser justas. Dios no las mira, Dios está sobre eso. A Dios nunca le importó mi queja, a Dios nunca le importó mis argumentos. A mí una Dios me dijo, Dani, levántate. Y con voz de autoridad como padre retándome, levántate, deja de llorar, levántate y avanza. Y lo entendí. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor sea con ustedes, que esta palabra haya llegado a su corazón para que haya en gracia. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bye. Adiós.